Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 24 de septiembre, 9:02 de la mañana, en este segundo día post vacaciones de fiestas patrias. Mi nombre es Daniel Fajardo, periodista, conductor y co-conductor también de este programa donde decodificamos la economía, los negocios, la empresa, Clave Morse. Y nos acompaña, como todos los martes y jueves, don Felipe Reyes. Reyes de la IA. Reyes de la IA. Exactamente. Muy bien, Daniel. ¿Cómo estuvieron tus fiestas? No nos habíamos visto y... Tranquila. Un par de asados, ¿no es cierto? Bien, asado bien. Inclusivo hacemos en mi casa siempre, porque entre los vegetarianos, los carnívoros, los intolerantes al gluten, al final tenés que ser un asado bien, claro, bien abierto, inclusivo y abierto, y al final todo el mundo termina comiendo las verduras a la parrilla, igual. Son buenas. Yo que soy muy carnívoro, siempre ataco un poco las verduras con el dolor de los vegetarianos que están presentes, porque son ricas, quedan buenas. ¿Y el tuyo cómo estuvo? Las verduras salteadas siempre son buenas. En la parrilla, digo. El mío bien. Estuvo exquisito, con amigos, descansado, familia, harto asado y largo. Muchos días. Tal cual. Así que bueno. Vamos a ver cómo a fin de mes cómo influyó eso en la economía también. Estos días libres tienen sus pros y sus contras. Hay días libres, pero por otro lado hubo un mayor consumo en varias áreas. Seguramente un tema que vamos a estar conversando a fines de mes y principios de octubre. Pero mientras tanto, ¿te parece que empecemos Clave Morse? Por supuesto. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitado con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Además, Felipe, los tenemos como invitados en el segundo bloque a Comunidad Feliz. Excelente. Yo te cuento de IDEMAX. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una empresa, una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vamos a comenzar con los indicadores generales, principales, Daniel, y toda nuestra querida audiencia. Y tenemos un dólar que está a 930, un euro que está a 1.035, un cobre que sorprende a $4,45 la libra. Qué buena noticia lo del cobre, ¿no? Sí. Queremos decir que es un martes salmón. Muy bien. Sí, es un dólar, o sea, un cobre súper alto. Y la UF que está a 37.887, acercándose cada vez más a los 37.900 que habíamos vaticinado aquí hace un par de semanas. Tal cual. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Cómo no, el balance de Fiestas Patrias absolutamente positivo, ¿no es cierto? Para... no sé si podríamos calificarlo una industria, pero sí el sector de los fonderos, de las ramadas, aquí en Santiago, en Coquimbo, en todas las regiones, aunque en el sur tuvieron algunos problemas con la lluvia, lo que seguramente bajó un poco las posibles ventas. Si bien no tenemos cifras de ganancias exactas todavía, en general hemos visto en la prensa que el T18 dejó un balance positivo para todos los fonderos a nivel nacional, lo que muchos calificaron como un año histórico, a pesar de las lluvias del sur. Totalmente, eso te iba a decir, que a pesar de las lluvias, porque yo estuve, por ejemplo, en el sur. ¿A dónde estuviste? Estuve en el lago Ranco. ¿Ya? Y había lluvia. O sea, no, en realidad el 18 mismo y los días previos estuvieron muy ricos, pero después se largó a llover y no paró. Entonces,
hubieron muchas fondas que se cancelaron, no sé si muchas, pero yo escuché varias que se cancelaron porque no se pudieron realizar por la lluvia, y aún así el balance es súper positivo, o sea, la gente volvió en masas, en hordas y a consumir. Así es. Oye, por ejemplo, en el Parque O'Higgins, que es la clásica, ¿no es cierto?, lugar de fonda, ¿no es cierto?, recibieron a 280.000 personas, ¿ah? Wow. Como para que te hagas una idea, Sí. ¿ya? Pero hay otros lugares también donde se hicieron las fondas, y además hay un comercio que no solamente tiene que ver con las fondas, que tiene que ver con este 18 y el negocio del turismo y de todo lo que es salir, ¿no es cierto? Eso, claramente también va a dejar un balance bastante positivo. Bien. Perú recibe el 40% de las exportaciones chilenas de equipos, tecnología y servicios mineros a nivel global. La red chilena de proveedores mineros, que genera más de 1,2 millones de empleos, ha expandido su presencia internacional, con Perú recibiendo el 39,2% de sus exportaciones. ¿Ah? Es bastante. Sí. Los proveedores de máquinas, equipos, servicios mineros crecieron un 2,4% anual en la última década, alcanzando exportaciones de, en total, 1.217 millones de dólares en 2023. Además, el 26,4% de estas empresas exportadoras son lideradas por mujeres. Así que, imagínate, el 39-40% prácticamente de las exportaciones chilenas de estos equipos va hacia Perú. Y es un ecosistema enorme. Yo tengo un amigo que está metido en ese mundo, y uno cree que las empresas relacionadas a minería no son tantas o son más grandes y están concentradas. Y la verdad es que hay todo un ecosistema de empresas que prestan servicio, desde empresas que, por ejemplo, que le proveen alimento a las faenas mineras, hasta equipos, empresas que tienen las concesiones o franquicias de marcas chinas que operan acá, de instrumentos, de diferentes cosas. Así que es todo un ecosistema enorme, y Perú, claro, Perú está súper atractivo para exportaciones de este tipo de servicios y productos desde Chile. Tal cual. Y por último, antes de presentar ya a nuestro entrevistado que está aquí al lado con ganas de conversar y de hablar de lo que viene, ¿no es cierto?, especialmente hoy día, te quiero contar que Elon Musk cede ante Brasil y empieza a acatar decisiones judiciales para reabrir X, esta red que antes se llamaba Twitter. ¿Ya cuánto tiempo llevará llamándose X? ¿Un año puede ser o no? Yo creo, sí. Más o menos. La gente no se ha acostumbrado, ¿o sí? No, es que nadie dice voy a hacer un ex, antes era un tweet. Lo que hace es que, claro, quedó el verbo tuitear, ¿o no? O retuitear. Claro, quedó. Y eso no se puede reemplazar con una X. No va a ser tan fácil. Bueno, te cuento que el servicio de X, se llama antes Twitter, ¿no es cierto?, podría reanudarse en Brasil tras su suspensión del 30 de agosto por no frenar el discurso de odio y la desinformación que determinó la justicia brasileña. Elon Musk, propietario de la red social, cedió ante el juez Alexandre de Moraes, nombrando una nueva representante legal y bloqueando perfiles bolsonaristas. Durante las 3 semanas de cierre, millones de usuarios migraron a plataformas como Blue Sky, que ganó más de 3 millones de usuarios. Ah, mira, wow. Así que le doblaron un poco el brazo a Elon Musk, o se lo están doblando en Brasil. Lo que hace que Elon Musk es bien político. De hecho, con Milei ha tenido hartas apariciones. Sí. Entonces eso hace que también tenga roces con diferentes extremos, especialmente. Tal cual. Y hablando de Milei, del presidente de Brasil, todos están en Nueva York ahora con el presidente Boric, que habla a las 6 de la tarde. No tengo claro todavía si es a las 6 de la tarde de Nueva York o de Chile, porque ahora tenemos una hora de diferencia con nuestro cambio de hora. Pero va a hablar hoy día y después se va a tener una reunión también con el presidente de Brasil en los próximos días, en esta cumbre mundial de la ONU, ¿no es cierto? La reunión anual que hace la ONU en Nueva York. Ya, vámonos con nuestro invitado. ¿Te parece? Excelente. Ya, estamos en Clave Morse con don Alberto Cuevas, quien es socio de tax y legal de KPMG, esta Big Four, ¿no es cierto?, que conocía por todo el mundo, y además es ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda durante el segundo periodo de la expresidenta Bachelet. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar? Bueno, hoy se vota el proyecto antievasión, ¿no es cierto? Después de una larga discusión, ¿no es cierto? Hay una propuesta del gobierno, se va a discutir hoy día. Hay varios temas que digamos, y propuestas que están en discusión. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar hoy día, que es este límite al uso de efectivo, ¿no es cierto? Ajá. Pero la semana pasada estuvimos hablando un poquito de este proyecto, ¿no es cierto?, a nivel general, ¿no es cierto?, con un académico con un perfil más académico, ¿no es cierto?,
Y ahora estamos justamente con Alberto para hablar de estas modificaciones del Ministerio de Hacienda al uso del efectivo, ¿no es cierto?, manteniendo la restricción las transacciones por sobre las 135 UF y exigiendo un registro de identidad del pagador para las operaciones entre 50 UF y 135 UF. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un agrado estar aquí con ustedes para hablar de esta contingencia tributaria. Así es. Importante. Alberto, podemos, a pesar de que, como dijo Daniel, lo conversamos en la semana pasada, ¿podemos explicarlo más o menos de cero? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las reglas? ¿En qué se tiene que fijar la gente? ¿Qué está sucediendo con respecto al uso efectivo y estas instrucciones del Ministerio de Hacienda? Sí, bueno, dos palabras sobre el proyecto. Hay que recordar que esto viene de un fracaso estrepitoso a principios del año 2023, que algo bastante inédito, que se rechazó un proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados y quedó congelado por mucho tiempo esto. Sí. Y a partir de ahí el ministro de Hacienda de alguna manera cambió su estrategia y hizo algo que resultó ser bastante positivo. Dividió la discusión y fue buscando dónde encontró mayores acuerdos. Ejemplo de eso, por ejemplo, es la aprobación del royalty a la minería, que ya nadie se acuerda. Sí, es verdad. Pero que se aprobó de manera bien transversal. Cuando uno mira los votos con que se aprobó ese proyecto, es un proyecto casi aprobado por unanimidad, lo cual es bien notable y que ya va a empezar a generar una cierta recaudación, de manera que la división del proyecto fue una buena estrategia en ese sentido. Y algo parecido pasó con esto. Este proyecto venía dentro del paquete original completo y tuvo que congelar su discusión para buscar nuevos acuerdos, para buscar otras vías de aprobación. Como está pasando en general con muchas propuestas de este gobierno hoy en día, digamos. Y yo creo que es parte de la realidad política. Yo creo que uno tiene que mirar, hacer la contabilidad de los votos, ver cómo está la temperatura, cómo está la economía. Desde luego que hay cosas que son programáticas, pero cuando uno está en la gestión del gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad y yo creo que esto fue razonablemente hecho bien desde esa manera. Ustedes verán ahí en las discusiones que ha generado bastante consenso y palabras de buena crianza entre todos los sectores políticos, y eso es bueno. La temperatura política del proyecto es positiva hoy día, diría yo. Ya. Entonces, reanudó su tramitación en enero de este año, pero solo respecto de esta partecita que es como, y si uno quisiera resumirlo, explicarlo, este proyecto busca recaudar sin aumentar impuestos. Ese es como el resumen importante de este proyecto. Es solo para cobrar mejor los impuestos que ya existen. Claro. Y para eso darle facultades o fortalecer las facultades de las instituciones fiscalizadoras y fortalecer algunas normas que se han entendido que da la situación actual, por ejemplo la proliferación de la evasión y la elusión, pero principalmente la evasión asociada a la informalidad, y dentro de la informalidad toda la parte criminal o ilegal ya de fondo importante que tiene la informalidad, especialmente a través de figuras de crimen organizado y todo eso, que el aparataje institucional y desde luego legal había estado quedando corto. Con una ley de delito económico además que acaba de empezar a funcionar en su segunda etapa este mes, digamos. Así es. Entonces este proyecto busca recaudar sin subir impuestos. No es menor, busca recaudar del orden de $1.500 millones en régimen, con una cadencia en los primeros años, ¿cierto? Esto debieran ser más o menos, o sea, son 4.500 millones en total. 1,5 del PIB. 1,5 del PIB, sí. Pero para el próximo año ya serían algo así como 1.200 millones. Entonces, y ahí viene otra clave importante de este proyecto, que el ministro de Hacienda se la está jugando porque se apruebe ahora en septiembre. Si esto se le mezcla con la ley de presupuestos o con el reajuste del sector público, el proyecto se puede demorar y podemos terminar discutiéndolo incluso hasta marzo del próximo año si es que no logra aprobarse ahora en el mes de septiembre. Entonces el día de hoy es absolutamente importante para el destino de este proyecto. ¿Y en qué está el proyecto? Bueno, está en su segundo trámite, que es en el Senado. Esto partió en una discusión en la Cámara de Diputados. Si logra aprobarse hoy, está citado hasta hoy la discusión, hasta total despacho durante la tarde. Hasta más o menos el mediodía se esperan indicaciones, las jugadas de último minuto para afinar la puntería de algunas cosas, como el pago en efectivo, que ha sido uno de los temas más polémicos. Esto tiene que ir a un tercer trámite de la Cámara de Diputados porque tuvo cambios respecto a lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y ahí se juega el destino del proyecto.
Si la Cámara lo aprueba, podría ser ley y por lo tanto cumplirse las expectativas del ministro de tener esto aprobado y que sea un insumo para la ley de presupuestos y que pueda contar con estos mayores recursos y con los ajustes de gasto que viene también de alguna manera planteando el proyecto para esta ley de presupuesto y por lo tanto para los ingresos fiscales del próximo año. Y si no, va a quedar ahí un poco coja la ley de presupuesto, especialmente con esos 1.200 millones de dólares de mayores recursos que se espera recaudar con esta iniciativa. Y eventualmente la Cámara de Diputados podría tener dudas, no estar de acuerdo con esto, y eso nos llevaría a una comisión mixta, digamos, claro, más allá del tercer trámite y demorar aún más la aprobación. ¿Cómo se logran recaudar más sin subir impuestos? Que es como la gran tentación y lo que la gente se ha opuesto en el último tiempo por la situación económica que tenemos como país, ¿no es cierto? Sé que son varias medidas, por ejemplo, el uso del efectivo, pero básicamente ya, de aprobarse, supongamos que le va bien a esta iniciativa en el Senado, que tiene plazo hasta hoy, excepto indicaciones y cosas de último minuto, ¿qué cambiaría, básicamente? El proyecto apuesta a dos cosas principalmente. Una, más general, por la vía de dar mayor certeza y generar esto que han denominado a partir de la Comisión Marcel como el dividendo de crecimiento. Es decir, dada la mayor seguridad jurídica que habrá, eso va a generar un impulso implícito a la economía, un mayor crecimiento y eso va a generar más recaudación. Esa es una parte de la discusión más conceptual. Pero también con medidas puntuales, específicas, ¿cierto? Y uno lo ve, esto tiene dos cosas, ¿cierto? Una cosa son las normas y otra es la gestión, sí. Y uno ve que el actual director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, está impulsando una estrategia de fiscalización mucho más intensa, mucho más en la calle. Ha vuelto esa lógica de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos haciendo fiscalización en terreno con mucha más fuerza. Está reactivando, por ejemplo, controles carreteros y presencia en terreno, especialmente importante para la fiscalización del IVA, ¿cierto? El impuesto que se juega su destino ahí en la venta final, en el comercio, cuando se da o no se da la boleta. Si no se da la boleta, se pierde todo el IVA de la cadena. Sí, claro. Si se da la boleta, eso termina siendo recaudación efectiva. Entonces, básicamente es eso. Tiene que haber, como dijo alguien por ahí hace muchos años, ya en una reforma de 1964 del presidente en esa época, Jorge Alessandri Rodríguez, dijo: no sacamos nada con cambiar la legislación tributaria, no se va a recaudar un peso más si es que no hay una buena gestión. A la calle, en el fondo, claro, no se implementa. Y por lo tanto, yo diría que hay cosas importantes desde el punto de vista normativo, pero vienen estas tres cosas. Tiene que haber una gestión más potente, sí, en materia de control. Sí. Estas nuevas normas importantes para adecuar la normativa y el presupuesto del Servicio de Impuestos Internos y a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Hay temas de dotación también en estos proyectos para las instituciones fiscalizadoras. Ir cerrando la discusión para dar mayor seguridad y que los negocios empiecen a fluir de manera que no tengan que esperar cómo van a resultar estos temas para ver si van a decidir o no hacer algo en materia de negocio. Claro, y lo que tiene que ver también con lo que se habla de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que es un tema fundamental. Sí, yo ahí tengo algunas dudas. A ver, ¿cuáles son las dudas? Sí, porque se ha hablado mucho de eso también, que cambia ciertas cosas, se van a crear, la idea del proyecto es que se creen ciertas instituciones, ¿no es cierto?, y comisiones especializadas para lograr una cierta independencia, y había una discusión bien fuerte con respecto a esa nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Si uno mira la discusión, eso va a ser parte incluso del debate hoy día. Ya la senadora Pascual dijo: el hecho de que esto se le dé un rol más importante o más relevante a la alta dirección pública no asegura nada, dijo. Ya, claro. Entonces aquí hay como que todo lo que hace la alta dirección pública está sacrosanto, y ella dijo: momento, yo tengo mis dudas, y por lo tanto no significa que eso vaya a solucionar los problemas que tenemos. Eso podría ser porque eso frena un poco una gestión más directa, más precisa, crear un cuerpo, una especie de cuerpo colegiado, digamos. Claro, yo creo que hay dos cosas. Una que es que la propuesta está ratificando algo que ya se hace. Ya. Es decir, hay un tema con el tema de las querellas por delito, y con el ejercicio de la norma general antielusión, que si bien es una facultad del director, ya hoy día es una decisión colegiada a nivel de impuestos internos, porque intervienen las principales subdirecciones y por lo tanto al director le llega una decisión ya madurada y con el visto bueno de los principales organismos técnicos al interior de impuestos internos, que son básicamente la subdirección normativa, la subdirección de fiscalización y la subdirección jurídica. Ellos son los tres
confluyen para generar esta decisión del director de ejercer la norma general antielusión. Eso ya existe y lo que viene a hacer el proyecto es formalizar eso en la ley, para que sea algo institucionalmente diseñado por la ley y que no dependa de la gestión de impuestos internos. Y lo segundo es este consejo externo, de alguna manera, nombrado por la alta dirección pública, con consejeros que lo que van a hacer es juzgar si la interpretación de las normas que hace impuestos internos es correcta o no, y al mismo tiempo pronunciarse sobre los planes de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí yo tengo dudas, porque lo que hace impuestos internos por esencia es fiscalizar e interpretar las normas, claro, y para aplicarlas. Entonces, que eso esté en una mezcla un poco extraña entre un consejo y la decisión del director, y si eso es vinculante, si no es vinculante, cuál es el rol que eso va a tener. Por ejemplo, si el consejo dijo no y el director dice sí, ¿qué va a pasar en un juicio? Eso que haya dicho el consejo va a ser usado por las partes para cuestionar lo que hizo la institución. Yo creo que ahí esa discusión está poco madura y se está tratando de hacer más colectivas las decisiones que individuales, pero ahí hay que tener cuidado con no terminar enredando la gestión de una institución tan importante como el Servicio de Impuestos Internos. Ahí, Alberto, preguntarte, todo este proyecto de ley está tocado un poco por el caso Audios, en el sentido que la gente o la voluntad política está más a flor de piel, en el sentido de, oye, yo quiero probar, quiero aumentar las reglas, quiero aumentar las fiscalizaciones, quiero darle más poder al Servicio de Impuestos Internos, tal vez para que tenga mayor control. ¿Tiene que ver con la coyuntura, digamos, del caso Audios, Hermosilla, etcétera? Se terminaron mezclando las cosas, porque ese caso tiene alguna derivada tributaria, ¿cierto? Sí. En alguna de sus múltiples aristas, ya que recibe de tantos nombres el caso que uno no sabe cómo llamarlo. ¿Sí? Pero efectivamente, hoy día yo diría que la voluntad política para aprobar este proyecto, dada esa contingencia, es mucho mayor. Y desde luego herramientas específicas como el denunciante anónimo o la autodenuncia o la posibilidad más expedita de obtener información de los movimientos bancarios de ciertas personas para efectos de planes de fiscalización concretos. Yo creo que todas esas normas calzaron con este momento político y por lo tanto me parece que sí, me parece que tienes razón, que influye y que va a llevar a que gente que podía tener dudas razonables respecto de estas instituciones lo va a terminar apoyando con mucha más fuerza. ¿Y cuál es como hoy en día, por ejemplo, en el Senado, qué se presume que va a pasar? ¿Hay como se sabe que hay más votos a favor o más disidentes? ¿Qué se rumorea? Yo creo que se va a aprobar. Se va a aprobar, la duda es cuándo. Ya. Por ejemplo, por las indicaciones que tuvo. Claro, el senador Coloma ya dijo que esto del pago en efectivo no le gusta. Ya. Porque el pago en efectivo va a tener una mezcla, ¿cierto?, para restringirlo, para estos temas tributarios, entre lo que diga el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central. Y él dice, bueno, él parte un poco al revés la discusión. Dice, el efectivo es legítimo, ¿no?, en la economía. Y luego, cuando yo lo voy a restringir, tengo que tener muy buenas razones para restringirlo. Y él dice, yo estoy de acuerdo con restringirlo para las investigaciones de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, ese tipo de delitos. Pero desde un punto de vista tributario dice, no le parece tan razonable. Y por lo tanto, además el monto original del proyecto era muy pequeño, digamos, eran 50 UEFs. Hoy día ese monto aumentó. Pero él sigue teniendo dudas. Y Juan Antonio Coloma es un senador importante desde el punto de vista de la Comisión de Hacienda y de lo que él diga. Entonces él va a volver a discutir este tema hoy día, ya lo anunció. Tal vez los montos por ahí. Los montos y el rol de Hacienda. Yo creo que él le incomoda el rol de Hacienda y entiende que debilita el rol del Banco Central y que esto debiera ser más bien un rol del Banco Central y no mezclado con el Ministerio de Hacienda. Estamos hablando con Alberto Cuevas, socio de taxi legal de KPMG y además ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Sobre esta ley de antievasión, o sea, este proyecto de ley de antievasión, quería preguntarte cuál es un poco el argumento técnico detrás de fijar este umbral entre las 50 UEF y las 135 UEF, ¿no es cierto?, para exigir el registro de la identidad del pagador, y de alguna forma cuáles son las sanciones o qué consecuencias tienen quienes no cumplan con este registro de identidad. Claro, básicamente es bien obvio, es la trazabilidad. Ya. Es decir, dado que al mismo tiempo este proyecto mejora los intercambios de información entre las distintas entidades fiscalizadoras, mejora el acceso a la información bancaria, la hace más instantánea, busca agilizar el acceso a esa información bancaria, con esta limitación al pago en efectivo,
de alguna manera se cierra el círculo y esa información va a estar nutrida mucho más. Ahora, la pregunta es, porque el crimen organizado, el delito, opera en la economía B normalmente. Claro. Entonces, claro. De repente no hay un registro ahí, no por supuesto, claro. Por supuesto. Entonces, y a través de palos blancos y figuras bastante sofisticadas, complejas y que suelen alejarse de la economía formal. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que estas herramientas son útiles siempre que se promueva una fuerte formalización de la economía y para realmente aislar estas actividades ilícitas y a través de eso, digamos, en el fondo lo que busca esto es proteger la economía formal y que si se van a quedar en la actividad ilícita se queden fuera de la economía formal. Como son las gotas del ilícito que van cayendo a la economía formal, lo que estas reglas permiten. Y básicamente, obviamente, el tema del monto es un tema de materialidad. Es decir, obviamente no es lo mismo 100.000 pesos que 5 millones de pesos, 50 millones de pesos, y ahí la gente seguramente va a tener en mente todo esto que uno ve, digamos, la compra de autos de lujo, de grandes viviendas, digamos, y por personas que no tienen ingresos suficientes como para justificar esos gastos, esas inversiones que a veces incluso se ostentan por las redes sociales. Entonces genera mucha preocupación por la opinión pública, porque dice, bueno, están en las redes sociales mostrando esto y cómo las autoridades no lo investigan o no caen sobre eso. Bueno, normalmente las investigaciones son más lentas y más sofisticadas que llegar y caer sobre la persona que aparece ostentando en las redes sociales. Entonces, Alberto, la típica imagen que uno tiene de una persona tal vez de crimen organizado, narcos, que uno se imagina como llegando a comprarse un auto de lujo con una maleta de billetes, ¿no es cierto? Ahora van a cambiar los montos y van a ser más exigentes en el sentido de tener que registrarse, de tener que hacer el registro de identidad, digamos, con montos más bajos. Entonces va a ser menos permisivo, ¿no? Se supone que sí. Yo creo que eso es lo que se espera, pero como te decía, mi impresión es que eso lo que logra es tratar de sacar a esta gente de la economía formal para no contaminar el sistema financiero formal. En un país en el que la informalidad está aumentando, lamentablemente. Entonces está un tercio más o menos. Sí, claro. Sí, de todas maneras. Yo creo que los por decirlo de alguna manera, el crimen organizado más sofisticado va a quedar igual al margen del sistema formal y va a tener que ser combatido por labores más bien policiales que labores específicamente tributarias. Exactamente. ¿Cierto? Pero esto busca proteger el sistema tributario, Alberto, principalmente. ¿Existen excepciones o situaciones especiales donde no sea necesario cumplir con ese registro de identidad en este rango de operaciones según el proyecto de ley o no? Vamos a ver. Pues yo pondría una nota de duda en esto. Principalmente por lo que les comentaba. Yo creo que el senador Coloma ya anunció, cuando se inició la discusión en particular, que va a buscar que esto tenga otra regulación. Ya, claro. Y que sea el Banco Central el que la defina. Entonces, va a depender más bien de cómo se resuelva esa discusión política, que eventualmente puede no resolverse a favor de lo que él quiere, precisamente por lo que estamos conversando, por lo que ustedes han planteado, por cómo en el contexto político actual resulta bien difícil oponerse a una norma que busca evitar este tipo de flancos del sistema con operaciones en efectivo, ¿sí? Está por verse. Yo no me la jugaría hoy día por una definición en ese punto hasta después de la tarde, que veamos cómo se da la discusión. Así que así vamos a estar pendientes de lo que va a pasar en el Poder Legislativo hoy día, y seguramente lo vamos a comentar mañana también en Clave Morse, cuál sea el resultado. ¿Ah? Así es. Alberto Cuevas, socio de Tax Ilegal de KPMG, 1 millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Que tenga una buena semana. Muchas gracias a ustedes y ojalá nos veamos pronto para ver cómo terminó esto. Gracias, Alberto. Tal cual. Bueno, antes de irnos a la tanda comercial, les quería preguntar a ustedes y a los que nos escuchan, nos ven, si creían que el café perfecto solo lo podían encontrar en una cafetería. No. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en Radio La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave, sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. En La Clave queremos